Estamos con Rodrigo Arim, economista, él es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Estaremos hablando de varios temas de actualidad. Bueno, en el primer Consejo de Ministros que dio este gobierno se anunció al finalizar sobre la creación de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social que depende de la OPP, así que sobre esto vamos a hablar, pero también de varios temas. Gracias por acompañarnos en un nuevo rol, porque ya habías venido como rector de la UDELAR. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en este nuevo rol, con este nuevo sombrero. ¿Cómo estás arribando a este cargo en la OPP? Un cargo de mucha responsabilidad, imagino que implicará un desafío. Yo diría, en primer lugar, en el plano estrictamente personal, contento y entusiasmado. Francamente, creo que es una manera de involucrarme con las políticas públicas de un lugar distinto. Y también metabolizando cambios. Cambios en el rol, cambios en la vida cotidiana y cambios también en la lógica de funcionamiento que implica ser parte de un equipo de gobierno con un programa, con un plan de trabajo y que implica también coordinar con distintos espacios del Estado uruguayo en general. Bien. No me mates, te pido por favor, pero te quiero preguntar, porque la UDELAR está involucrada con estas últimas amenazas, vos fuiste rector hace muy poquito, o sea, dejaste ese cargo, realmente me imagino que hasta estás con cambios allí en ese punto de vista también. ¿Cómo estás viendo, también desde el plano personal, no tanto como jerarca de la OPP, estas amenazas? Me imagino que también en la UDELAR hay como un sentimiento, yo decía, de mal humor, de malestar, de que cada vez que te llaman tenés que desalojar toda una facultad, que hay docentes, funcionarios no docentes, alumnos, que implica toda una logística que además complica y complejiza la tarea. ¿Cómo lo estás viendo vos? A ver, yo te diría, con preocupación, sigo siendo docente de la Universidad de la República y doy religiosamente clase 2 veces por semana, así que con la preocupación de ser parte de esa comunidad y con la preocupación también, por supuesto, como es rector. El día que pasaron estos eventos, algún contacto tuvimos con actores de la universidad y mismo con el actual rector, pero no en el sentido de intercambiar opiniones, sino en el sentido más que nada de solidarizarme por una situación que estaba pasando, sí, que es complejo. Y que además ubica a las autoridades en una situación de mucha incomodidad. Por un lado, porque tú lo planteabas, o sea, en realidad es no solamente desalojar o suspender actividades, sino también tener criterios para retomar esas actividades y volver a un funcionamiento institucional que tiene que suceder. Claro. Entonces, ahora, no deja de ser preocupante, que sucedan estas cosas. No se debe subestimar también. No se puede subestimar. Finalmente en el mundo pasan cosas, se han pasado cosas que son complejas en esta materia. Yo entiendo que tanto el Ministerio del Interior como la Universidad de la República han procesado el tema de tal manera de volver al funcionamiento normal y eso creo que es parte que también hay que reconocer en este proceso. Pero que genera molestias de todo tipo. Molestias, mal humor, baja en la percepción del riesgo porque es como la historia que claro, sí, que se repite y que además llega un momento en que... exactamente. Y desde el punto de vista de la incertidumbre también, porque la realidad es que no se sabe, por el momento han descartado de que estas personas que formaran parte de un grupo criminal más grande, pero lo cierto es que tampoco se sabe, porque sabemos que los grupos criminales que hacen este tipo de cosas van a los más jóvenes, van a personas vulnerables, que se sienten, bueno, que tienen allí ciertos momentos complicados con los centros educativos. Entonces, bueno, no pasa nada hasta que pasa, entonces bueno, es realmente complejo. Esa incertidumbre es la que hay que saber manejar, o saber o manejar, ¿no? Sí. En condiciones que son difíciles desde el punto de vista institucional. Y tomar decisiones que implican también asumir algún espacio de riesgo también. Eso es inevitable. Claro. Yo creo que de todas maneras... ¿Pero coincidís con las medidas que se están tomando? Coincido, yo creo que me dejó tranquilo. Camino? No sé, uno no se puede poner en botas ajenas en este momento porque no cuento con toda la información del caso y no tengo por qué contar con esa información en el momento adecuado. Pero me siento tranquilo de ver una conducción universitaria que tomó decisiones en tiempo y forma y que simultáneamente hasta en conferencia de prensa mostró las razones por las cuales retomar actividades, los criterios que se utilizaron. En eso ahora soy parte de una institución que está dirigida por un colectivo que tomó decisiones de suspender un momento y retomar actividades cuando correspondió. Bien. Vamos a meternos de lleno con esta comisión que fue anunciada por Yamandú Orsi para de alguna forma discutir la reforma de la seguridad social. Hoy hicimos la consigna de la jornada sobre este tema, allí obviamente hay opiniones diversas, siempre leemos todo, y mucha gente dice esto ya está laudado. A tu entender no es tan así porque lo que se planteaba era una reforma constitucional, ¿es así?
Yo te diría, hay varias facetas. La primera es la que tú señalas. El planteo original que dio lugar al referéndum y que salió negativo es una reforma constitucional. Muchos de quienes estamos de acuerdo en tener un diálogo, y me voy con esos, ¿sí? Yo creo que era importante ubicar al país en un camino, en un sendero de diálogo para hacer una reforma integral del sistema de protección social. No compartimos el camino de incorporar un plebiscito, ¿sí? Una reforma de esas características. Por lo tanto, esto estuvo, durante todo el 2024 fue bastante claro que muchos actores políticos, en particular el Frente Amplio, habían señalado no vamos a acompañar esta reforma, pero sí acompañamos el proceso de diálogo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es lo que estrictamente Yamandu Orsi prometió a lo largo de la campaña, que es, él mismo no acompañó la reforma, pero prometió a la sociedad uruguaya, y con esa promesa también obtuvo la presidencia de la República, encaminar un diálogo social en pos de una reforma del sistema de protección social. Pero este gobierno se para en el reconocimiento de la necesidad de una reforma para la sostenibilidad del sistema previsional. Yo te diría, ahí está el segundo componente. Nosotros no solamente vamos a discutir en el plano del sistema previsional, del sistema de jubilaciones y pensiones. Vamos a discutir una reforma del sistema de protección social integral. Eso quiere decir, nuestra propuesta es, tenemos que ser capaces de identificar qué herramientas de protección social requiere la sociedad uruguaya en el siglo XXI, desde el nacimiento, o si se quiere desde la concepción, hasta la muerte, ¿sí? ¿Qué tipo de instrumentos de política deben acompañarnos contra los riesgos que enfrentamos en distintos momentos de nuestra vida? ¿Qué requiere la sociedad uruguaya en términos de primera infancia? En un país que además ha culminado la transición demográfica y donde en realidad, estrictamente, en los últimos años hay una reducción clara de los nacimientos, ¿sí? Y por lo tanto también hay cierto estancamiento demográfico en general. En una sociedad en donde el mercado de trabajo cambió las reglas de juego. No es lo mismo el mercado de trabajo que tenemos hoy que el que teníamos hace 20 años. En una sociedad donde también los arreglos familiares se han transformado. Aquellos arreglos familiares más estables y permanentes, bueno, eso se llama dinámica, donde los arreglos familiares van cambiando también a lo largo de la vida. Yo creo que en eso el enfoque nuestro, el enfoque que le estamos dando desde el Poder Ejecutivo es, vamos a ubicar un diálogo social que identifique qué reformas hay que hacer en distintos instrumentos de política que acompañan a las personas en el ciclo de vida. Entre ellos, por supuesto, aquellos que nos consideramos pertinentes de la última reforma, que entendemos que hay espacios para mejorar y para corregir de esa reforma también. Pero no va a ser exclusivamente el foco. El foco va a ser ver qué sucede con los instrumentos de apoyo a la primera infancia, a la adolescencia, en la vida activa y, por supuesto, también al retiro. Hablabas del foco, que obviamente tiene todas esas características, pero ¿cuál va a ser el objetivo de la comisión? ¿Va a ser generar proyectos de ley o de generar, bueno, algún tipo de reforma a nivel de decreto del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la intención y, sobre todo, cuáles van a ser las consecuencias? Yo te diría, lo primero que hicimos fue utilizar una herramienta constitucional que está establecida en la Constitución del 67, que es que la Oficina de Planeamiento de Presupuesto tiene la potestad de crear comisiones sectoriales para fomentar la coordinación de políticas a nivel interinstitucional y también generar espacios de diálogo. Esto no es un instrumento ad hoc, está establecido como una potestad de la OPP en la propia Constitución, ¿sí? De hecho, hay alguna comisión, por ejemplo, la Comisión Sectorial del Arroz es la única que existe desde el 67 hasta la fecha. Hay otras que se han ido renovando. La Comisión Sectorial del Mercosur, que fue la que acompañó el proceso de ingreso del Uruguay al Mercosur en los 90. Entonces, cada momento histórico puede dar lugar a este instrumento. Esta comisión vino para quedarse en el sentido que vamos a discutir muchos aspectos de la seguridad social. Está integrada con un ejecutivo, donde están los ministerios directamente involucrados, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP y el Banco de Previsión Social, y un plenario donde hay ya actores sociales, la Organización de Jubilados y Pensionistas, el PIC-CNT, las cámaras empresariales, otros actores del sector público, como el INAU o como el ANEP, que tienen una responsabilidad específica en algunos componentes de esto, y esa comisión sectorial vino para quedarse en el sentido que está pensada como permanente, claro, pero tiene como primera obligación, establecida en el decreto, instrumentar el diálogo social, donde vamos a definir un perímetro de reformas, de espacios de discusión, no va a ser todo el sistema de protección social, y con un plazo estipulado, yo diría, en forma muy explícita, 30 de abril del 2026, con la posibilidad de una prórroga, donde deberá entregarse un informe y el Poder Ejecutivo, que es en última instancia que lo va a hacer, elaborar leyes o proyectos, o en plural o en singular, ¿no? En base a esas conclusiones que llegan hasta el 26. Ahora, cuando se plantea esta reforma de la seguridad social, también se hace consulta a organizaciones sociales, civiles.
Yo diría, ¿no? O sea, hay un grupo de expertos que son los que redactan esta reforma, pero también reciben a cientos de personas de diferentes organizaciones para, bueno, escuchar sus reclamos y tenerlos en cuenta al momento de la reforma. ¿Dónde estaría la diferencia? yo diría, en primer lugar, hay una diferencia en este enfoque. No estamos hablando solamente de seguridad social, ni de jubilaciones y pensiones. Estamos hablando del sistema de protección social. ¿Por qué? Porque si queremos construir un estado de bienestar que fomente la cohesión social, que promueva la igualdad y que promueva las capacidades de las personas a lo largo de la vida, no podemos mirar en forma aislada un instrumento político. Tenemos que ser capaces de ver todo el sistema en general. Y ver también sus contradicciones, sus dificultades de articulación, cómo dialoga el sistema de cuidados con las transferencias a la infancia, cómo dialoga las transferencias a la infancia con los sistemas de becas en la adolescencia, ¿sí? Cómo dialogan los temas que promueven ciertas políticas activas de empleo con el propio sistema de jubilación. Entonces, más abarcativo. Es más abarcativo. Segunda diferencia metodológica. Nuestra intención es hacer todo este proceso en clave de diálogo, o sea, de ejercicio de la democracia deliberativa, donde podemos explicitar en un documento o en varios acuerdos, esperemos que sean amplios, y también desacuerdos. Finalmente, el Poder Ejecutivo laudará el tema en primer lugar, por supuesto que esto luego que va al Parlamento, con una propuesta que es propia del Poder Ejecutivo, pero tomando esto como insumo en donde la idea no es solamente recabar opiniones, sino dialogar y buscar espacios de acuerdo con los actores sociales, que se van a incorporar también no solamente los trabajadores, los empresarios y los jubilados, sino se va a incorporar también actores de la sociedad civil vinculados a la promoción de los sistemas de cuidados o de protección a la infancia, pero también con el sistema político. En el diálogo van a estar invitados todos los partidos con representación parlamentaria. No con la idea de generar una síntesis única, la democracia consiste también en reconocer las diferencias, pero sí con la idea de poder explicitar en un documento o en varios documentos cuáles son los espacios de acuerdo y los espacios de desacuerdo. Y sobre los espacios de acuerdo actuar rápidamente y sobre los espacios de desacuerdo también generar una nueva agenda que trascienda el propio diálogo. Eso te iba a preguntar, porque claro, cuando uno se va a lo general del diálogo de la seguridad social a nivel... Bueno, parece ser como que todos están de acuerdo en que exista ese diálogo, pero hay una suerte de enconamiento o de embudo que cuando se empieza a hilar más fino, ahí las diferencias empiezan a aparecer y no parecen converger. Así ha quedado claro incluso durante la reforma de la seguridad social, cuando se elaboró el anteproyecto, llegó un momento en el que, bueno, quienes se representaban al Frente Amplio se fueron de la comisión, los que formaban parte de la comisión avanzaron igual y terminaron entregando ese anteproyecto. La intención es justamente hacer una especie de estudio para ver cuál es la situación y eso se entrega al Poder Ejecutivo, marcando las distancias entre las partes, digamos, y que allí el gobierno tome la decisión. Es buena cosa transparentar los acuerdos y las discrepancias, de tal manera de poder tener documentos que ordenen la discusión. Claro. ¿Sí? Y eso es un insumo que no hemos tenido con esa claridad pensando en el sistema de protección social en general. Y es buena cosa pensar además siempre en clave, y es algo irrenunciable desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, de la sustentabilidad intertemporal de esto. O sea, tenemos que dejar herencias benditas a las generaciones futuras. O sea, un sistema de protección social que promueva una sociedad cohesionada en momentos que además el mundo está muy complicado en esta dimensión. Sí. Hay algunas derivas en el mundo que tienen que ver justamente con dificultades para dar respuestas de política adecuadas a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Pero que simultáneamente seamos capaces de establecer un sendero de sustentabilidad financiera y de adaptabilidad de los instrumentos. No son los mismos instrumentos que necesitamos hoy, en el siglo XXI, vuelvo a repetir, con arreglos familiares distintos, con trayectorias laborales que han variado y son muy distintas a las que teníamos hace 2 décadas atrás. Sí, claro. ¿Sí? Igual, perdón que lo corte, pero hay algunas decisiones que son políticas. Por supuesto. Y que hay que asumir muchas veces un costo político por esas decisiones cuando se habla estrictamente de lo técnico. Como por ejemplo fue aumentar la edad de jubilación. Pero costos políticos va a haber siempre y diferencias también. Yo en esto no dramatizo con diferencias. Si hay democracia, hay diferencias. En los países que tiende a haber, o espacios donde demasiadas unanimidades suele haber porque están reprimidas las diferencias. Sí. Entonces, ese no es el punto. El punto es cómo generamos síntesis, y dialogamos y por supuesto negociamos, y buscamos los mayores acuerdos posibles. Pero finalmente hay gobierno con una orientación determinada que también va a generar un proceso de reformas sustentados en algunos pilares, entre ellas la sustentabilidad intertemporal, eso está fuera de cuestión. ¿El tema de la edad?
El tema de la edad va a estar en discusión, pero yo, ¿desde qué lugar? Del lado de que hay un componente que es claro. Nosotros, parte de los cambios que ha habido demográficos es que, por suerte, vivimos más y tenemos periodos de vida más sanos. Entonces, tenemos que promover que las personas nos retiremos más tarde de la vida laboral. Eso está fuera de discusión porque además tiene que ver con la sustentabilidad. Permítame decirlo, tiene que ver también con la salud de los adultos mayores, porque es buena cosa seguir activo. ¿Sí? Sí. Pero a la misma vez hay que generar mecanismos en donde el acceso a un derecho, como es la jubilación, tenga cierto grado de flexibilidad, sin perder esta lógica de que hay que incentivar claramente que las personas trabajemos más. ¿Sí? Pero que permita cierto acceso más flexible en otras etapas más tempranas a derechos como puede ser el derecho al retiro. Van a escuchar también el resto de los partidos políticos, imagino. ¿Saldain también va a estar convocado? Y Saldain podrá estar con... Yo me encantaría tener algún diálogo con Rodolfo a ese respecto. Esperemos que quizás sean los actores políticos que lo pongan sobre la mesa o no. Por eso yo no me encargo de definir quién va a estar representando a los partidos políticos al respecto, ¿verdad? Más allá de diálogos que podamos tener con él en un plano más personal en esta cuestión. Pero la idea es que los partidos políticos definan quiénes son sus representantes en estas instancias y las organizaciones sociales harán lo mismo al respecto. Si hay una oficina importante dentro del Poder Ejecutivo es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto junto al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es el estado de situación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Pero me imagino que habrás tenido contacto con el Ministro de Economía. ¿Con qué estamos? Y sobre todo, ¿cuáles son las herramientas económicas hoy que el gobierno y que el país tiene para avanzar? Yo diría, en el plano más interno, tenemos con Jorge Polgar, el subdirector de la OPP, la idea de generar un espacio de trabajo más amplio en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de lo que hemos heredado en este momento. Por ejemplo, estamos montando equipos para que trabajen, equipos profesionales, en el tema del diálogo social. O sea, va a ser desde ese lugar y con la colaboración, por supuesto, de los ministerios que son los responsables directos de esta política, desde donde vamos a poder articular propuestas y también intentar generar acuerdos técnicos y profesionales sobre algunos aspectos de naturaleza. Tenemos en la OPP también es la responsable del vínculo directo con las intendencias. Directo. O sea, la OPP. Bueno, ahí apareció el tema de los jornales solidarios también en el último ahí estamos trabajando, de en eso estamos trabajando denodadamente, entre otras cosas porque nadie en la transición nos había informado que este es un tema que estaba en la órbita de la OPP. Entonces nos enteramos bien en el colegio, que está muy bien, habla de la importancia del Congreso de Intendentes, pero es en el Congreso de Intendentes que nos llega este mensaje como un elemento central. Entonces, yo diría, herramientas, estamos intentando fortalecer algunos aspectos de funcionamiento de la oficina, y el MEF está haciendo lo mismo, me consta, que fortalezcan sus capacidades técnicas, en pos también de utilizar las herramientas que tiene el país. El presupuesto quinquenal es una instancia central, ahí se van a expresar presupuestamente el programa de gobierno y las prioridades de gobierno. Estuvimos trabajando en eso en el Consejo de Ministros que citará el Presidente de la República, y estamos empezando a trabajar con cada uno de los incisos, desde el MEF y del OPP, para comenzar el proceso de priorización también de estas dimensiones, que son las prioridades del gobierno, finalmente. Bien. Rodrigo, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos, como siempre, tu presencia aquí en el programa y te convocaremos más adelante. Pero encantado y siempre es un gusto estar con ustedes.